Este programa es presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Continuamos con el seriado de lo bueno y lo malo de cada uno de los equipos de la LBBP en la campaña 24-25. Hoy nos corresponde analizar a los Tiburones de La Guaira, equipo que era el actual campeón de la contienda 23-24 y que de una forma increíble se desmoronó en la contienda que acaba de concluir. Analicemos entonces qué fue lo que ocurrió con los Tiburones de La Guaira y qué aspectos positivos y negativos se dejaron en esta temporada. Empecemos por el lado bueno de los Tiburones de La Guaira. Y yo creo que lo primero que nosotros nos imaginamos al momento de analizar a los Tiburones en la 24-25 es la cantidad de jóvenes que aportaron, pero sobre todo a los jardines. Y me voy a puntualizar en dos nombres específicamente: Luis Matos y Edber Pérez. Sin duda alguna son las mejores noticias que han podido recibir los Tiburones de La Guaira en esta contienda 24-25. Luis Matos, de hecho, se quedó con el premio al novato del año. Por poco fue un premio unánime para él y demostró de principio a fin que es un jugador con el que pueden contar los Tiburones de La Guaira por muchas temporadas. Tiene la capacidad de batear muchos extra bases, de defender muy bien los jardines, sobre todo en las esquinas, pero sobre todo correr a velocidad. Las primeras semanas fueron difíciles para Luis Matos, pero después de que tomó el ritmo, demostró ser un bateador por encima de la media en la liga. Y el caso de Edber Pérez es muy similar, pero con la gran diferencia que de Edber Pérez no se esperaba su explosión tan pronto. El perfil de Luis Matos nos deja la duda sobre qué tanto podrá jugar Luis Matos en la LBBP a futuro. Pero el perfil de Edber Pérez, quizás nos equivocamos, pareciera ser un jugador que pudiese estar visitando las temporadas invernal más a menudo, al menos que Luis Matos. Y lo que pudo hacer este joven outfielder fue increíble, porque para nadie estaba en sus quinielas que él fuese a adueñarse de uno de los jardines de los Tiburones de La Guaira. Dejó muy buen OVP, demostrando que tiene capacidad de envasarse. Los extra bases que conectaba no era un gran jonronero, pero sí conectaba muchos dobles y triples porque corre muy bien las bases y además tiene un muy buen brazo. Los Tiburones salieron de muchos jardineros durante toda esta temporada. Entre ellos está, por ejemplo, Danry Vázquez, el principal que estuvo con ellos en la contienda 23-24 y antes también, y que no estuvo para la 24-25. Edber Pérez llenó ese espacio que dejó Danry Vázquez. Ciertamente muchos comentan que Tiburones no debió haber salido de Danry Vázquez. Yo creo que Danry Vázquez es un jugador que representaba mucho más para los Tiburones, pero ciertamente parecía que su ciclo ya había llegado al fin en la institución. Yo creo que el problema no estuvo en salir de Danry, sino que se recibió a cambio, si realmente recibiste el valor equivalente a un jugador como Danry Vázquez en la liga. Pero eso es otro análisis. Lo que sí es cierto es que ese recambio generacional que querían tener los Tiburones de La Guaira en los jardines les llegó. Luis Matos, Edber Pérez, Franklin Barreto sigue siendo un jugador bastante joven para la liga. Y el caso de Daniel Montaño, otro jardinero relativamente joven que puede hacer el trabajo en los Tiburones de La Guaira. Ciertamente tiene grandes carencias defensivas Montaño en los jardines, pero puede hacer el trabajo y sobre todo como bateador. Yo creo que estos tres nombres dan la sensación a los Tiburones de La Guaira que se puede construir muchas cosas a su alrededor, sobre todo el nombre de Edber Pérez. Creo que si la salud se lo permite y su organización en las grandes ligas, los Cerveceros de Milwaukee, dejan que se siga desarrollando en Venezuela, vamos a tener un pelotero que será una piedra fundamental en lo que es el futuro de los Tiburones de La Guaira, y lo mismo para Luis Matos. Otro aspecto positivo que quiero destacar de los Tiburones de La Guaira en esta temporada: no son demasiados los aspectos buenos que sacar en un año en el que quedas eliminado, ni siquiera con opción de play-in, pero yo sí quiero destacar, por ejemplo, el aspecto de Víctor Díaz. Este es un lanzador criollo sin restricciones. Venía de grandes lesiones en el pasado reciente. Pudo reaparecer en esta contienda y actuó alrededor de 20 episodios de labor, con efectividad por debajo de 2. Ha regresado Víctor Díaz y esperemos que esa lesión que tuvo al final de la temporada 24-25 no lo afecte para la 25-26. Porque es un brazo y es un lanzador sin restricciones. No estoy diciendo que va a ser el as de la rotación de los Tiburones de La Guaira, pero es un brazo del cual necesita este equipo. Hubo lanzadores que quizás los Tiburones esperaban un poco más de él. Puedo citar el nombre de Ricardo Pinto, que tuvo una muy buena primera mitad de temporada. Después fue la Premier 12 y parece que le pegó mucho la fatiga a Ricardo Pinto.
El caso de Jonathan Petit no pudo participar por las restricciones que tenía con su respectiva organización, eso viéndolo más por los abridores, ¿no? Y el caso de Víctor Díaz parecía ser un nombre que podía aportar a los Tiburones en las próximas temporadas, precisamente porque no tiene ningún tipo de restricción. Él tiene una curva muy buena, ha causado estragos en la LBBP cuando tiene dominio sobre este lanzamiento, y este año lo tuvo Víctor Díaz. Él salió, como les digo, abruptamente en esta temporada, después de sufrir molestias nuevamente en su hombro. Esperemos que se recupere, pero no deja de ser una gran noticia para los Tiburones, a pesar de ese pequeño bache que ocurrió por la lesión que volvió a sufrir. No deja de ser una buena noticia que este lanzador haya vuelto con los Tiburones y haya vuelto a este nivel. La lesión no es tan grave como se esperaba, la de Víctor Díaz, y uno cree que al menos podrá estar activo durante el verano de 2025 y después para el invierno de la 25-26. Y otro aspecto positivo que yo quiero rescatar de esta difícil temporada de los Tiburones de La Guaira es el vínculo que sigue existiendo entre el Clubhouse y Osvaldo Guillén. Conocemos la situación que ocurrió entre la gerencia y Osvaldo Guillén. Esto lo estaremos ahondando evidentemente en la parte mala. Pero eso de que los jugadores salieran a defender a su manager y que dijesen, si este no es mi manager, yo no voy a jugar contigo. Algunos lo pueden interpretar como una falta de respeto para la organización, pero yo lo interpreto como unos jugadores que están en completa conexión con su timonel. Esto quiere decir que esta temporada catastrófica que tuvieron los Tiburones de La Guaira, obviamente que Osvaldo Guillén tuvo alguna responsabilidad en lo que ocurrió, igual que los peloteros, pero principalmente por razones en oficina afectaron el rendimiento de los Tiburones de La Guaira. Y estos jugadores siguen en plena conexión con su manager. Y para los que conocen un poco del béisbol, siempre han mencionado que no hay nada peor que cuando un equipo se siente resquebrajada la confianza entre su manager y su equipo, su clubhouse. Esto no gana campeonatos, porque hay muchos equipos que tienen esta unión y aún así no logran obtener los campeonatos. Pero el hecho de que una temporada tan difícil, en momentos tan complicados, se haya mantenido la unión entre el grosor del clubhouse y su manager, eso sigue siendo una buena noticia para los Tiburones de La Guaira. Que no salieron bien las cosas para los Tiburones, eso está claro, pero sigue existiendo un líder, un cacique dentro de esa cueva de los Tiburones de La Guaira, y todos los peloteros lo reconocen. Por eso pidieron que permaneciera en el cargo Osvaldo Guillén, a pesar de las decisiones que habían tomado tanto la directiva como la gerencia de los Tiburones de La Guaira. Esto no deja de ser un aspecto positivo para destacar de los Tiburones de La Guaira en esta contienda 24-25. Este programa es presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Ya mencionando los aspectos negativos, evidentemente que son más para los Tiburones de La Guaira este año. El hecho de quedar eliminados, además con un récord bastante lejos de lo que uno podía esperar, no deja de alarmar. Estuvieron muy cerca de acceder a la serie de play-in. Llevaron al extremo a los Leones del Caracas un juego extra, pero lo cierto es que a los Tiburones le costó mucho, ¿no? Esa seguidilla de derrotas en las que se metieron después de tener un octubre tan espectacular de 12 triunfos y 5 derrotas. Lo primero que hay que analizar negativo de los Tiburones de La Guaira es su gerencia. Y no me refiero al hecho de que hayas podido traer una importación y no te sirvió, o de que hayas hecho algunos cambios que no se dieron. El principal problema de los Tiburones de La Guaira es que había desconexión total y absoluta entre la oficina y la gerencia. Y siempre se ha dicho que el cuerpo técnico tiene que respetar lo que demande la oficina, pero en el cuerpo técnico de los Tiburones no está alguien que entró ayer en la pelota. Está nada más y nada menos que Osvaldo Guillén. Manager latino, ganador de la Serie Mundial, Serie del Caribe y LBBP. Nadie más tiene en el Caribe un currículum como el de Osvaldo Guillén. Y el hecho de entrar en una guerra fría entre la gerencia y el cuerpo técnico no fue inteligente por parte de la gerencia de los Tiburones de La Guaira. Y esto terminó afectando el rendimiento del equipo. Eso sin mencionar que claramente hubo movimientos difíciles de entender para los Tiburones de La Guaira, ¿no? Durante toda esta temporada muerta. Ciertamente el tema de la importación de los Tiburones, hubo nombres interesantes que trajo la gerencia que realmente no pudieron rendir. Aaron McGarity era un nombre muy interesante, venía a dejar números buenos en la sucursal AAA de los Medias Blancas de Chicago. Yasiel Puig, ¿cómo no lo vas a repetir?
Leonis Martín para mí tuvo un buen rendimiento, pero increíblemente la gerencia le dio de baja cuando el equipo estaba pasando por como quien dice, ese mal ritmo que tenían los Tiburones en ese momento, que después se terminó extendiendo hasta el final de la temporada. El mismo nombre de Tyler Alexander fue un nombre interesante que trajo Tiburones. Pero otros tantos, como Erasmo Pinales, Erly Casanova, eran nombres que no daban garantías. Pero en líneas generales yo no diría que la importación de Tiburones fue un completo desastre. Terminó siéndolo, pero la gerencia los trajo a esos peloteros bien traídos, como quien dice. Lo que sí no se puede permitir la gerencia de los Tiburones de La Guaira, desde hace mucho tiempo este equipo está cambiando juventud por presente y presente a corto, muy corto plazo. Este equipo, por ejemplo, cambió a Samuel Zavala, que es uno de los mejores prospectos que había en la organización de los Medias Blancas de Chicago, por Tomás Telis. Y Tomás Telis, en su momento, de hecho, no era el titular indiscutible de la receptoría de los Tiburones de La Guaira. No digo que no tuviese que estar ahí y hacer ese cambio la gerencia de los Tiburones por Tomás Telis, pero ¿qué precio te costó? Ellos salen de Robinson Hernández, relevista sin restricciones en la LVP, 25 años. Salen de Juan Yepes, menos de 30 años. Y adquieren a dos jugadores por encima de los 31 años de edad, Uniel Querecuto y Pedro Castellano. Y como esto, puedo empezar a contabilizar muchos cambios que ha venido haciendo la gerencia tiburonera en las últimas 2 temporadas, que el año pasado se opacó todo con el título, pero que ya este año estás empezando a sacrificar sin necesidad talento joven del equipo. Esto, no hay nada peor que esto. Y los Tigres de Aragua son un equipo que está pasando, como quien dice, está sufriendo y padeciendo lo que hicieron durante las épocas de restricción por la OFAC. Ellos salieron de todo el talento joven por recibir peloteros que pudiesen competir a corto plazo y han terminado pagándolo caro. Por ejemplo, Carlos Narváez pasó de Tigres a Cardenales en uno de esos cambios. Máximo Castillo pasó de Tigres a Cardenales también en esas mismas razones. Y son muchos más los casos que han ocurrido entre Tigres y Cardenales casualmente, que demuestran que apostar por presente, entregando todo tu futuro, no es una buena opción. Y a los Tiburones ya empieza a dar esa sensación. Los cambios que hizo esta organización realmente dan que desear. Los Tiburones por Danry Vázquez, que es lo que se llama money player, un jugador que puede definirte una final, una postemporada, recibieron únicamente a 2 lanzadores, Jackson Gómez y Pedro García, que hicieron bien su trabajo. ¿Valen lo que valdría Danry Vázquez? Difícil saberlo. La gerencia de los Tiburones intentó moverse, no tuvo miedo a hacer los canjes cuando había que hacerlos, pero sigue con el mismo patrón: cambiar juventud por presente a muy corto plazo. No le sirvió en esta temporada 24-25 y eso lo pagaron bastante caro. Y el hecho de que la directiva, la presidencia del equipo se empeñara en mantener tanto a un lado como al otro, habiendo un claro divorcio ante ojos, creo que también terminó costando. Porque lo que pudimos conocer en el EVP en la jugada es que la decisión de despedir a Osvaldo Guillén fue aprobada desde lo más alto de la presidencia. Los peloteros reclaman, la presidencia echa freno de mano y cambia esta decisión, argumentando que no tenía conocimiento de la misma. Algo imposible. No hay ningún presidente de ningún equipo de la LVP que no se entere que van a votar al manager de su equipo, y mucho menos a alguien como el señor Wilmer Ruperti, que está muy empapado del día a día de los Tiburones. Entonces ese tira y encoge que al final terminaste de intentar unir algo que estaba completamente roto entre la gerencia encabezada por Alberto Díaz y Luis Sojo y Osvaldo Guillén, no te iba a traer nada bueno. Yo sé que es difícil cambiar una gerencia a mitad de temporada, es difícil, pero si ibas a mantener a Osvaldo Guillén, estaba claro que no iban a funcionar las cosas con la gerencia tal y como se estaban dando. Veremos qué va a ocurrir con los Tiburones de La Guaira. Hay muchos rumores alrededor de los Tiburones, si se va a salir o no se va a salir de Alberto Díaz y Luis Sojo, pero parece claro. De hecho, en la entrega del anillo de los Tiburones de La Guaira, cuando Osvaldo Guillén saludó a todo el tren directivo y no saludó ni a Luis Sojo ni a Alberto Díaz, parece claro que esa relación está completamente rota. ¿Querrá Osvaldo Guillén regresar con los Tiburones en esta próxima contienda?
¿Mantendrá Wilmer Ruperti a esta gerencia deportiva? Eso es una gran pregunta, pero sin duda alguna, cómo fue la gestión completa de la gerencia de los Tiburones de La Guaira es una muy mala noticia en esta temporada 24-25, además con decisiones extrañas a nivel de la jefatura de prensa y de cómo llevarse con los medios, bloqueando a los fanáticos para que no comentaran ni en las redes sociales, ni en la red social X, ni en Instagram, cuando hacían un cambio y la gente no estaba de acuerdo, cuando estaban en una seguidilla de derrotas y la gente manifestaba su malestar, bloqueaban a usuarios. No creo que un equipo campeón y del prestigio y de la jerarquía que tienen en la Liga de los Tiburones de La Guaira se merezca estas pequeñas luchas contra sus propios fanáticos. Hay que ser humilde en la victoria y humilde en la derrota. Y eso yo creo que es un aspecto a mejorar para los Tiburones de La Guaira. Que otra de las cosas que quiero señalar es que muchos de esos caballos con los que ellos aseguraban iban a contar no terminaron llegando. Y de esa lista quiero excluir a Michael García, que tenía la intención de jugar, pero una intervención quirúrgica lo evitó. Pero se hablaba de Brian Rocchio, a pesar de que Rocchio había manifestado en su momento que no iba a jugar. Después se mencionó el tema de Rocchio, se mencionó el tema Santander, se mencionó el tema de Pedro Ávila y vino a jugar muy tarde en la temporada. Se mencionó el tema Osvaldo Cabrera y no llegó. Se mencionó también el tema Ángel Serpa y nunca llegó. Eliezer Hernández y tampoco está. Entonces se vendieron mucho ruido y pocas nueces en los Tiburones de La Guaira, y creo que esto es un aspecto a tomar en consideración, a mejorar. Este equipo sigue teniendo un núcleo bastante interesante, pero hay que redireccionar este proyecto. Yo personalmente creo que Osvaldo Guillén debería mantenerse como manager de los Tiburones de La Guaira para la temporada 25-26. Jesús Ponte cree que es el mejor manager del Caribe. Cualquier equipo del Caribe quisiera tener un estratega como Osvaldo Guillén ahí, que aprovecha el mínimo error del rival para hacértelo pagar caro, pero que realmente no contó con las herramientas este año. La primera, como quien dice, llegada de importados, la primera camada de importados fue muy bien contratada por la gerencia. Cuando le tocó buscar soluciones en el camino, les costó muchísimo. Otro tema, por ejemplo, Art Charles estaba cerrado, iba a venir a finales de noviembre, se casó, hizo su fiesta, estuvo con su familia y decidió no volver a jugar en el invierno. Art Charles, bueno, ni siquiera no volver, decidió no participar en el invierno. Entonces tú como gerencia, cuando cuentas con un bateador como él y estás estructurando a tu equipo a que él llega en diciembre, no llegó en diciembre y ya era muy tarde, no conseguiste más nada en el camino. Entonces este tipo de cosas son algo que tiene que tomar en consideración la gerencia, sea esta o sea otra que llegue, para que no se repita en la temporada 25-26. Y como les decía, para mí Osvaldo Guillén es el hombre indicado siempre de estar al mando de los Tiburones de La Guaira. Con sus más, con sus menos, sigue siendo líder en su clubhouse y el mejor estratega caribeño que a mi criterio hay en cualquier liga invernal. Si va a seguir o no, difícil saberlo. Con esta gerencia deportiva, yo aseguraría que no. No hay forma de que esa relación aparentemente sane. Con la presidencia sí aparenta todavía tener buena relación Osvaldo Guillén, pero con la gerencia deportiva no. Entonces habrá que ver si hay nuevo gerente deportivo o hay nuevo manager en los Tiburones de La Guaira. Pero no se puede repetir esta disputa interna en los Tiburones de La Guaira para la próxima contienda, porque queda demostrado que el que sale afectado principalmente es el equipo. Así que nada, amigos, queremos leerlos a ustedes qué les pareció este análisis de lo bueno y lo malo de los Tiburones de La Guaira en esta temporada 24-25. Déjenos en las cajas de comentarios lo que les pareció el análisis, sobre todo qué cosas buenas agregarían y qué cosas negativas agregarían de la temporada 24-25 de los Tiburones de La Guaira. Como siempre, recuerden activar el botón de notificaciones, la campana, para que cualquier video que les llegue ustedes tengan la alerta y la señal rápidamente y lo puedan disfrutar. Dejar un like si les gustó el video y suscribirse al canal. Esto lleva menos de 30 segundos, son 3 clics y es completamente gratis para todos ustedes, y a nosotros nos beneficia muchísimo para continuar creciendo como plataforma. Seguimos con este seriado de lo bueno y lo malo de cada uno de los equipos. Ya le publicamos el video sobre los Navegantes del Magallanes, hoy lo hacemos sobre los Tiburones de La Guaira y continuaremos con el resto de los equipos de la LBBP. Continúen disfrutando del mejor análisis y la mejor cobertura del béisbol profesional venezolano, como se lo ofrecemos acá
en la jugada. Este programa fue presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.